Muy bien, bienvenidos una vez más a este culto virtual del día 12 de febrero 2026. El tiempo está pasando muy, pero muy rápido y le damos gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha dado cosas maravillosas. Bienvenidos cada uno de ustedes a este culto virtual que se lleva a cabo en la ciudad de Banbury, en el estado de New Jersey, aquí en Estados Unidos. Son las 8:00 de la noche y me alegra ver algunas caras conocidas. Vemos cara desde Venezuela. Queremos empezar por allí. Saludamos a la doctora Ana Córdoba. Ana, un gusto saludarte. Qué bueno tenerte aquí. Es lindo que hayas aceptado la invitación. Ana nos acompaña desde la hermosa ciudad de Punto Fijo. Estás allí, ¿verdad? En Punto Fijo. Punto Fijo Falcón, allá en la costa venezolana. Bienvenida, Ana, qué gusto tenerte por acá. También está con nosotros algunas personas que no identifico el nombre, pero les saludamos con mucho cariño. No les veo su cara, pero por allí hay un iPhone que nos está saludando. Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido también el jovencito que está con nosotros. Creo que hay otra persona por allí por detrás. Así que les agradecemos por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Hay otras personas como un Zoom user, un usuario de Zoom también, y está por allí Noé Jordán. Les saludamos y a cada uno de ustedes. Me gustaría mencionarlos a todos, pero bienvenidos, bienvenidos. Está también mi cuñada Catherine desde allá, desde las Carolinas, Carolina del Norte, en la ciudad de Rockingham. Saludos, Catherine. Estuvo con nosotros el jueves pasado compartiendo un hermoso mensaje, poderoso para la gloria de Dios. Muy bien, mis apreciados. Hemos llegado a la parte central del mensaje y es para mí un privilegio y un honor presentarles al expositor del mensaje de esta noche. Él es mi hermano Reinhold Herrera. Reinhold Herrera nos acompaña desde Illinois. Qué bendición es esta plataforma, ya lo mencionó el hermano Alian, que puede unirnos en una forma maravillosa, instantánea. Y ahora pues nos conectamos con el estado de Illinois en la ciudad de Barrington, ¿verdad? Reinhold, ¿estoy bien? Barrington. Bueno, Reinhold es un buen amigo. Militamos en la misma iglesia del Este, allá en Acarigua, Estado Portuguesa. Compartimos muchas veces, muchas actividades. También estuvimos en su casa por allí compartiendo un rico almuerzo que todavía recordamos y esperamos que Dios nos permita volvernos a encontrar. Así que Reinhold, él trabaja como, o bueno, sirve al Señor como anciano y director de ministerios personales allí en la iglesia adventista de Barrington, Illinois, y de profesión ingeniero agrónomo y tiene una formación como máster en teología. Pues su anhelo es compartir la palabra de Dios y que de forma clara, sencilla, amena y centrada en Cristo. Y por eso yo le digo, ¿sabes qué, Reino? Necesito que escribas un devocional y se dio a la tarea de escribir un devocional que es hermoso, una experiencia linda, piedras de memoria. Hemos estado compartiendo algunas lecturas con el grupo de WhatsApp de la iglesia, en nuestra plataforma de Instagram también, en Facebook, para que otras personas te puedan también recibir de bendición. Los que están aquí en Estados Unidos pueden adquirir el material y apoyar el ministerio del hermano Reino, pues es un ministerio interesante. No conocía esa faceta, pero ahora nuestro hermano Reino, que es buen administrador, ahora también es escritor y dice que va por más. Así que Reino me contenta. Saludamos también a su esposa Dulce Manantial. Tuviéramos la oportunidad de tener un especial. Dulce tiene una hermosa voz, un talento que Dios le ha dado. Así que vamos a hacer planes para que Reino esté con nosotros hoy virtual y quizás mañana en forma personal. Él está, ya lo dije, felizmente casado y tiene dos hermosas princesas. Una es venezolana por nacimiento y otra es norteamericana. Así que Eva Luna es venezolana y Rachel es aquí norteamericana, pero tiene sangre acarigüense. ¿Sí o no, Reino? Bienvenido, Reino. Es un placer para nosotros. Esta es la iglesia de Bambru. En nombre de todos, te damos la bienvenida. Es tu tiempo y que Dios te dirija en ese mensaje
que seguramente tienes para nosotros. Buenas noches, muchas gracias Rodolfo por la invitación, gracias por el saludo. Estoy muy contento de poder compartir esta noche con ustedes. Hace rato un hermano daba gracias a Dios por la oportunidad de contar con tecnología. Y aunque estamos distantes, pues estamos aquí unidos en el amor de Cristo. Y, y bueno, hay personas de Venezuela, de Acarigua, por ahí vi a Noelia Jordán, está mi hermana de Bexa, que está en Wisconsin. Bueno, y muy feliz de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Para iniciar el tema de esta noche, quiero que mi hermano Rodolfo me ayude con la proyección de unas imágenes. Son unas ilustraciones, son tres situaciones que tienen que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Eh, el tema que vamos a tratar hoy se titula Reflejemos el amor de Cristo. La primera imagen que tenemos en esta noche, que nos sirve de introducción del tema, es sobre la hermana Lucy Bayard. La hermana Lucy Bayard fue una hermana adventista del séptimo día que vivió en 1947 una situación bastante difícil. Nuestra hermana Lucy Bayard tenía cáncer de hígado y su esposo, al ver que ella estaba delicada de salud, decidió llevarla a un hospital, al Hospital Adventista de Tacoma Park. Todos los gastos estaban pagos. La iglesia a la cual ellos asistían se había encargado de cubrir todos los gastos. Pero cuando estos hermanos llegaron al Hospital Adventista de Tacoma Park, no pudieron ser recibidos. Y la razón por la cual ellos no pudieron ser recibidos es porque ese hospital era un hospital de blancos y nuestra hermana Lucy Bayard era una hermana morena. Así que el esposo decidió llevarla a otro hospital, a un hospital del mundo, a un hospital que sí tenía las puertas abiertas. Y allí fue atendida la hermana Lucy Bayard. Eh, Luego de unos días, nuestra hermana falleció y este acontecimiento marcó a la iglesia adventista del séptimo día. Y la marcó de una manera tal de que a partir de ahí se formaron las conferencias morenas o las conferencias regionales que muy bien conocemos en este país. El segundo, la segunda historia que quiero compartir con ustedes esta noche es sobre el pastor en Taquirutimana. El pastor en Taquirutimana era un pastor adventista, presidente de una conferencia, de una asociación en Ruanda. En 1994, en Ruanda, hubo un genocidio y se calcula que murieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas. El pastor en Taquirutimana era un pastor, era un hombre de la etnia Hutu, y en ese genocidio fue un enfrentamiento entre etnias. Los Hutu asesinaron a los Tutsis. Dentro de la conferencia que presidía el pastor en Taquirutimana, había un grupo de pastores que pertenecían a la etnia Tutsis. Estos pastores estaban resguardados en una iglesia junto con sus familias y le envían un mensaje al pastor en Taquirutimana diciéndole que los ayude porque van a ser asesinados. El pastor en Taquirutimana le responde y le dice: no hay nada que yo pueda hacer por ustedes, prepárense porque su hora ha llegado. Pero el pastor en Taquirutimana no solo hizo eso, sino que también le dijo a los Hutu que andaban asesinando a las personas dónde estaban ubicados estos pastores adventistas junto a su familia. Así que los Hutus llegaron al lugar donde ellos se encontraban resguardados y los asesinaron a todos. La tercera ilustración que quiero presentarles en esta noche es el pastor Cory Hertel. El pastor
Corey Hertel es un pastor adventista de Green Bay, de aquí de Wisconsin. Este pastor en el año 2023 fue condenado a 15 años de prisión porque este pastor se vio involucrado con relación sexual a distancia virtual con un niño de mi país, de Venezuela. Se intercambiaban imágenes y videos sexuales con este niño. Así que este pastor adventista del séptimo día fue condenado por esta situación. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué diferencia había entre esos hermanos adventistas del hospital de Tacoma Park con el hospital del mundo? ¿Qué los diferenciaba? ¿Qué diferencia había entre el pastor en Taquirutimana y los hutus que asesinaron a los tutsis? ¿Qué es lo que diferenciaba al pastor Hertel de cualquier otro depredador sexual del mundo? Y yo mismo les voy a dar la respuesta. La respuesta es que las personas del hospital de Tacoma Park, hospital adventista, no consumían cerdo, cuidaban su cuerpo. Estas personas guardaban el sábado y eso los diferenciaba de, del hospital del mundo. El pastor en Taquirutimana creía en las profecías como tú y yo creemos. Creía en el espíritu de profecía, leía los libros de la hermana Elena. Los sábados, al igual que tú y que yo, se vestían bien para ir a la iglesia. Eso es lo que diferenciaba a estos hermanos. Pero ¿de qué sirve en este contexto guardar el sábado? ¿De qué nos sirve a nosotros cumplir con las normas de salud que nuestra iglesia tiene? ¿De qué nos sirve asistir a la iglesia cada culto? ¿De qué nos sirve, repito, en este contexto, de qué nos sirve todo eso si tú y yo no reflejamos el amor de Cristo? Definitivamente, hermanos, esta no es la iglesia que Cristo quiere que tú y yo seamos. Cristo no quiere que tú y yo seamos una iglesia como estos hermanos que acabo de mencionar. Y en esta noche vamos a ver entonces cómo es la iglesia que Cristo quiere que tú y yo seamos. Y antes de que podamos abrir la palabra de Dios, les quiero invitar a que puedan inclinar su rostro y que podamos orar. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos dejas tu palabra. Y tú dejas escrito en ella que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino. Pedimos, Señor, que esa promesa se pueda cumplir en esta hora y puedas alumbrarnos por el camino de la eternidad. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cuando Jesús estuvo en esta tierra, él dirigió una iglesia. Y vamos a estudiar un poco de cómo era esa iglesia que Cristo dirigió cuando vino por primera vez. Y les invito a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Marcos, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y nos habla de 12 miembros principales que tenía la iglesia que Jesús dirigía. Marcos 3, 16 dice así: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. En otros evangelios se le conoce como Simón el celote.
Y el versículo 19 dice, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos eran los 12 principales miembros de la iglesia que Jesús dirigió aquí en la tierra. ¿Y cómo eran estos miembros? Vamos a ver en esta hora cómo eran esos miembros. Y les invito a que puedan buscar en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22 nos habla de cuando Jesús anduvo sobre el mar. Y dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí tenemos, y quiero destacar a Pedro. Lo que acabamos de leer nos muestra a un Pedro que era una persona que tenía poca fe. En el momento crucial no creyó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en el momento que se comienza a hundir, pide la ayuda del Salvador y el Salvador lo salva. Pero le dice, eres un hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así era Pedro. ¿Será que nosotros en algún momento de nuestra vida también hemos sido hombres de poca fe? Pedro también era una piedra de tropiezo. Y es lo que dice Mateo 16, 23. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le responde, pero él volviéndose, dice el versículo 23 del capítulo 16, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro no solo era un hombre de poca fe, sino que Pedro también era piedra de tropiezo. ¿Será que alguna vez nosotros hemos sido eso, piedra de tropiezo? Y en Mateo 26 nos sigue hablando de Pedro. Mateo 26, capítulo 26, versículo 69. Pedro era perezoso. Mateo 26, versículo 69, dice así. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada, perdón, Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 40 dice, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces podemos ver que Pedro no solo era un hombre de poca fe, Pedro no solo
podía ser una piedra de tropiezo, sino que Pedro también era perezoso. Y más adelante, que era el versículo que estaba leyendo de ese mismo capítulo 26, versículo 69, nos recuerda ese pasaje que muy bien conocemos, y es cuando Pedro niega a Jesús. ¿Será que nosotros hemos negado también a Jesús muchas veces? Y podemos recordar también de Pedro en una escena que cuando iban a arrestar a Cristo, Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja a Malco. Y yo me pregunto, ¿será que Pedro pensó en cortarle la oreja a Malco? ¿Será que esa reacción iba a eso? Yo creo que no. Pedro iba a matar. Esa era la reacción. Entonces se pudiera decir que Pedro tenía instintos asesinos. ¿Y será que nosotros también somos asesinos? Y usted me puede decir que tal vez no somos, no llegamos a ese extremo. Pero hay un dicho que dice, hay miradas que matan. Tal vez a veces matamos con la mirada. También a veces podemos matar con lo que decimos. ¿Será que a veces matamos con lo que decimos? Pero qué decir también de Juan y de Jacobo. Hace un rato cuando leíamos sobre los 12, decía que tenían un apellido muy especial que Jesús les puso, Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué creen ustedes que se llamaban hijos del trueno? ¿Porque eran muy mansos? Pues yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que si yo hubiese sido discípulo de Jesús, yo hubiese estado en ese grupo de Boanerges. Y pido a Dios, Rodolfo dice que él también, y pido a Dios que me ayude a que yo pueda mostrar su amor. Y de eso se trata el tema de esta noche, que podamos mostrar cada instante el amor de Cristo. En Mateo 20 nos habla también de un pasaje sobre Juan y su hermano Jacobo. Mateo 20, versículos 20 en adelante. Dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos les respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y el versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces aquí tenemos que Juan y Jacobo, aparte de que eran los hijos del trueno, se puede decir que eran ambiciosos, querían ser los primeros, querían estar cerca de Jesús, uno al lado del otro, pero no esa cercanía por amor a Cristo, sino por ser el mejor, por tener una posición. ¿Y qué podemos decir de los discípulos? Dice que se enojaron el resto de los discípulos, se enojaron contra Juan y contra Jacobo. Y podemos recordar también en algún momento cuando Juan y Jacobo pidieron que descendiera fuego del cielo para que consumiera a unos samaritanos. Imagínense eso, cuando unos hombres que pertenecían a esta iglesia que Cristo dirigía, unos hombres que debían mostrar amor, entonces estaban deseando que cayera fuego del cielo para que consumiera a algunas personas. Y si podemos mencionar de otros discípulos, en algún momento podemos leer de Felipe que le faltaba fe. En algún momento Felipe también pasó mucho tiempo con Jesús y Jesús le dice, tanto tiempo has pasado conmigo y aún no me has conocido. ¿Y qué tal nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos en esta iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos conociendo a Jesús? ¿Y será que tal vez no le hemos conocido del todo? ¿Qué podemos decir de Natanael? Natanael era prejuicioso. En algún momento dijo, de Nazaret puede salir algo bueno.
tenía prejuicios. ¿Será que nosotros también somos prejuiciosos? En este país, con la diferencia de cultura, es muy fácil ver los prejuicios. Nada más decimos una nacionalidad y podemos decir muchas cosas sin pensarlo. ¿Será que nosotros, al igual que Natanael, somos prejuiciosos? ¿Y qué decir de Tomás? Tomás era pesimista. ¿Qué pensar de Mateo? Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Si Mateo viviera en este tiempo y fuese venezolano, el régimen de mi país diría que Mateo era un traidor a la patria. Diría que Mateo trabajaba para el imperio. Y eso era lo que era Mateo. Trabajaba para aquellos que tenían oprimido a su pueblo. ¿Y qué decir de Simón el Celote? Este discípulo es muy interesante. En la Biblia solo se menciona cuando se menciona a los 12. No se dice más nada de este discípulo. Pero nada más esa palabra, celote, Simón el Celote, dice mucho. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un partido político, una secta política conocida. Odiaban a los romanos, estaban decididos a terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia. Desobedecían la ley, no pagaban impuestos. Ahora imagínense ustedes, Simón el Celote y Mateo, un cobrador de impuestos, sentados juntos. Imagínense cómo era eso. ¿Y qué decir de Judas Iscariote? Era ambicioso, robaba, era el tesorero del grupo y era ladrón. Y traicionó a Jesús. Así era la iglesia que dirigía Jesús. Estos hombres caminaron por varios años con Cristo y eran así. Hermanos, cuando yo veo estas características de estos hombres, veo que hay muchos de ellos en mí. No soy muy diferente. Muchas veces no soy diferente a ellos. Pero yo no puedo dejar esta predicación aquí. Hasta ahora no he hablado cosas buenas. Estos hombres cambiaron. Estos hombres, una vez que no solo caminaron con Jesús, sino que Jesús moró en sus corazones, que reconocieron, que pudieron entender de verdad quién era Jesús. Estos hombres fueron transformados. No volvieron a ser los mismos. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de que tú y yo, si conocemos verdaderamente a Cristo, podemos ser transformados. Y una vez que tú y yo nos encontremos de verdad con Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. Les invito a que puedan buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer sobre esta misma iglesia que Cristo tenía. Hechos 2, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice así, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos hombres, una vez que entendieron, una vez que Cristo moró en sus corazones, cambiaron completamente. Ya Mateo y Simón el Celote no tenían problema, habían resuelto sus diferencias. Dice que compartían todo,
que no había necesidad en esa iglesia. Si tú en tu iglesia miras alrededor y hay necesidad y las necesidades no las estamos supliendo nosotros como iglesia, entonces no estamos haciendo lo que Cristo quiere que tú y yo quiere que hagamos. Desde pequeño, yo he estado, y estoy seguro que tú también desde hace muchos años, hemos estado esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no será derramado en esta iglesia hasta que tú y yo de verdad conozcamos a Cristo y nuestras vidas sean transformadas. Y nos despojemos de todo lo que tenemos, sin importar, suplamos las necesidades que hay en la iglesia. Si las necesidades que hay en la iglesia no son suplidas por nosotros, como miembros, como hermanos, entonces el Espíritu Santo no va a ser derramado. Si en nuestra iglesia hay diferencias y no las resolvemos, entonces el Espíritu Santo no va a ser derramado. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y hay algo que es muy estudiado en la actualidad, y es el lenguaje corporal. Dice que el cuerpo habla. Y hay especialistas que se encargan de estudiar lo que dice el cuerpo. Cuando hay una persona, sobre todo los políticos, los analizan mucho. Y cuando hay personas que están teniendo una exposición, las personas lo ven de acuerdo a los gestos que tienen, de acuerdo a cómo se le ve la cara, si sonríe o no sonríe. Dicen que entonces el cuerpo habla. Pueden decir que está mintiendo o no, pueden decir que tiene temor o no, pueden decir muchas cosas nada más con los gestos. El cuerpo habla. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Él. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos reflejando nosotros al mundo? ¿Qué está diciendo el cuerpo de Cristo? Estamos reflejando el amor de Cristo. Quiera Dios que así sea. Y si lo estamos haciendo, sigamos en eso. Pero si no lo estamos haciendo, entonces entreguemos nuestra vida a Cristo y que Él pueda transformarnos y entonces podamos reflejar su amor. Queridos hermanos, hay muchas personas que necesitan conocer este mensaje. Hay muchas personas que necesitan conocer de un Salvador, pero muchas personas no van a tener la oportunidad de leer la Biblia. Y solo lo que va a permitirles tener una lectura de quién es Cristo somos tú y yo. Lo que ellos vean en nosotros, eso va a ser lo que ellos van a saber, a conocer de quién es Jesús, de quién es el Salvador. Entonces el llamado en esta noche es a que podamos no solo guardar los mandamientos, y eso está muy bien, pero que no nos conozcan a nosotros como iglesia solo porque guardamos los mandamientos, que no nos conozcan porque tenemos normas de salud y cuidamos nuestro cuerpo, sino que hagamos lo que dice Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es el mensaje que quiero dejarles en esta noche. Cristo viene pronto. Cristo viene por su pueblo. La Biblia dice que falta muy poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros tenemos un mensaje especial que dar al mundo. Pero si tú y yo no mostramos amor, entonces ese mensaje no va a ser efectivo. Y muchas personas no van a llegar a los pies de Cristo. Quiera Dios que podamos entonces reflejar su amor en todo momento. Y quiero invitarles en esta hora a que podamos elevar una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos de ti, Señor, porque tú dejas mensajes maravillosos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada instante de nuestras vidas nos muestras tu amor. Permite, Señor, que nosotros podamos llenarnos cada día de ese amor y podamos llenarnos de manera tal que podamos quedar
con un amor que podamos compartir con los demás. Permite, Señor, que nosotros podamos mostrarte a ti en todo momento. Pero también pedimos, Señor, que si por alguna razón nosotros hemos fallado y no te hemos mostrado a ti, que tú nos puedas perdonar, pero que por medio de tu Santo Espíritu nos pueda invitar cada instante de nuestras vidas a reflejarte a ti. Y que muchas personas puedan conocer de esta iglesia, no solo por el mensaje que tiene de salud, no solo porque guardamos los mandamientos, sino que también nos puedan conocer porque mostramos tu amor en todo momento. Pido, Señor, que puedas bendecir a esta iglesia de New Jersey, que ellos puedan ser un reflejo de tu amor y que muy pronto, Señor, cuando tú vengas, puedas recibirlos y amarlos y que muchas personas puedan conocer de ti a través del mensaje de mis hermanos. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.